Saludos hermanos de Nuevo Amanecer. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestra exposición bíblica de la mañana de hoy tiene por título Jesús, la fuente de inspiración para la plenitud de la vida cristiana. El mundo en el que vivimos es un mundo convulsionado, donde a diario se producen noticias que abarcan muchas áreas de la sociedad actual. En este momento vivimos una crisis a nivel global producto de la pandemia por causa del COVID-19, que tiene alerta a la comunidad internacional. 193 países están afectados, 2.571.880 casos de contagios en todo el mundo, de los cuales hasta hoy se contabilizan 215.000 muertos. Toda esta situación de la pandemia tiene a la puerta una recesión económica mundial. Oficialmente se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto es negativa durante 2 trimestres consecutivos. La pandemia ocasionada por el COVID-19 está alertando a los mercados mundiales y posiblemente se esté desencadenando una recesión que afecte a nivel mundial. Nuestro país, Venezuela, no escapa a esta realidad. En Venezuela, aunado a toda esta situación, se está experimentando la más profunda crisis política, moral, social, humanitaria. Tenemos una economía deteriorada, una hiperinflación que ha alcanzado cifras alarmantes, con un aparato productivo paralizado, acompañado de la escasez de alimentos, medicinas, y ahora tenemos desabastecimiento de gasolina, fallas continuas en el servicio eléctrico. El servicio de suministro de agua potable es un drama, y un sistema de telecomunicaciones en condiciones críticas, un sistema de salud que agudiza la crisis humanitaria ya existente. Y además de todo esto, hemos vivido el mayor éxodo en la historia de nuestro país. Un panorama como el que estoy describiendo puede ser motivo de desaliento, de desánimo, de angustia o desesperación. Un panorama como este puede debilitar la fe de un hijo de Dios. Podría hacerle sentir dudas de que Dios está con él y finalmente podría hacer que éste abandonara los caminos de Dios y de esta manera desechar la maravillosa obra de Jesús en la cruz a su favor. Pero hoy la palabra de Dios nos trae una excelente noticia y conociendo nuestra identidad en Cristo, como hasta ahora hemos aprendido en nuestra serie, ¿quiénes somos en Cristo? Podemos vivir plenamente la fe cristiana por la maravillosa obra de Jesús en la cruz. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios en el capítulo 10 del 19 al 25 de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El texto del capítulo 10 del 19 al 25 de la carta a los Hebreos nos deja una enseñanza central.
y es la siguiente. La maravillosa obra redentora de Jesús es la fuente de inspiración para una vida plena en la fe. Tenemos 3 objetivos de aprendizaje que cumplir en la mañana de hoy. Y finalizada la exposición bíblica, el discípulo de Jesús habrá sido desafiado a, en primer lugar, comprender el alcance de la obra de Cristo como Salvador y mediador nuestro ante Dios. En segundo lugar, valorar su vida a la luz de Hebreos 10, del 19 al 25, con relación a su santidad, comunión y su fidelidad a Dios. Valorar sus relaciones fraternales, en tercer lugar, en el cuerpo de Cristo y específicamente en nuestra comunidad cristiana, Nuevo Amanecer. El texto de Hebreos 10 del 19 al 25 nos enseña 3 comportamientos de fe. El primer comportamiento es adorar genuinamente a Dios. El segundo comportamiento es la fidelidad constante a Dios. Y el tercer comportamiento es practicar la demostración del amor fraternal. Para desarrollar y comprender estos 3 comportamientos de fe que el autor a los Hebreos nos enseña en su composición literaria, vamos a comenzar haciendo una breve revisión del contexto literario, donde él demuestra la superioridad de la fe cristiana sobre la base de la obra de Jesucristo como mediador del nuevo pacto. El autor de esta carta, el cual desconocemos, tiene 2 propósitos principales. El primer propósito, y que no podemos perder de vista, es demostrar que Jesús es superior a todos y a todo, y es digno de toda confianza, alabanza y adoración por lo que Él es y por lo que Él hizo a favor de la humanidad en la cruz del Calvario. Esto lo hace comparándolo con algunos personajes de la Biblia y eventos para exaltar su superioridad. Primero, el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego compara a Jesús con los ángeles. En la tradición judía se enseñaba que la Torá fue entregada a Moisés en el monte Sinaí a través de los ángeles. Es decir, que el autor, al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está afirmando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas es superior a todos los mensajeros de la palabra de Dios. Luego afirma que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel por el desierto, quien construyó el tabernáculo, y luego el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. El rol de estos sacerdotes era ofrecer sacrificios delante de Dios que expiaran los pecados del pueblo. Pero él señala que ellos mismos eran personas imperfectas y que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus pecados, así como por los pecados de los demás. En cambio, Jesús es el sacerdote definitivo. Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús vino según el orden de Melquisedec, ese rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en la vida de Abraham. Dice el autor que el sacerdocio de Jesús es inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y este es el fundamento del nuevo pacto. Y a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 10, verso 18, continúa diciendo que tenemos un sumo sacerdote. Y ese es Jesús, quien se ofreció en sacrificio y por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo limpiado la conciencia de los que han creído, y no para ofrecerse muchas veces como entraba el sumo sacerdote
al lugar santísimo cada año con sangre de animales. Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Cristo se ofreció una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es por eso que el autor comienza este párrafo de Hebreos 10 del 19 al 25 con una conjunción consecutiva que introduce la conclusión de lo que él viene hablando, y con la cual comienza exponiendo dos razones por las que debemos incorporar a nuestra vida los tres comportamientos de fe que el autor nos presenta, porque todo este argumento es el fundamento de nuestra fe. La primera razón la encontraremos en el verso 19 del capítulo 10, y es que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Como ya he mencionado, en la antigüedad la entrada al lugar santísimo era un ceremonial complejo y solo el sumo sacerdote una vez al año ofrecía sacrificios por sí mismo y por los pecados del pueblo. Estas ofrendas y sacrificios no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practicaban el culto. Pero Cristo, no por sangre de animales, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Fue un sacrificio único, suficiente y definitivo por los pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han creído. Y este sacrificio es superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo continuamente para el perdón de pecados. El texto afirma en el verso 19 que la libertad para entrar en el lugar santísimo solo la tenemos por la sangre de Cristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de su propia carne. Es un camino nuevo por cuanto Jesús inauguró por la sangre del nuevo pacto, mediante el sacrificio de la cruz, una vez y para siempre. El camino es vivo por cuanto descansa en Cristo vivo que intercede por nosotros. La segunda razón es que tenemos un gran sacerdote. Jesús no es solo nuestro Salvador, también es nuestro intercesor, nuestro abogado delante de Dios. Así que la conclusión del argumento desarrollado en los primeros 9 capítulos y en el capítulo 10 es que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios y tenemos un gran sacerdote. Cristo ya entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y por el camino que Él abrió, nosotros entramos a donde Él entró, tanto para el perdón de nuestros pecados como para adorarle y permanecer en íntima comunión con Él. Para desarrollar la enseñanza central y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en la mañana de hoy, de manera que comprendamos que la maravillosa obra redentora de Jesús es la fuente de inspiración para una vida plena en la fe, el texto de Hebreos 10 del 19 al 25 nos enseña un primer comportamiento. Este primer comportamiento es adorar genuinamente a Dios. Debemos acercarnos a Dios confiadamente, porque a través del sacrificio de Jesús, tú y yo podemos entrar a su presencia para adorarle, para tener comunión íntima con Él. Podemos entrar a su presencia sin temor a ser condenados por nuestros pecados. Los judíos se acercaban a Dios con temor, porque un hombre pecador no resistía ni sobrevivía a la presencia de Dios. Ellos se acercaban a Dios mediante sacrificios, con dos propósitos. Uno, obtener perdón de pecados, y el otro, adorarle. Tú y yo ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, para adorarle en espíritu y verdad.
para tener comunión con Él, para presentarle nuestras necesidades, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así lo dice el autor en el capítulo 4, verso 16. El acercamiento no es tanto para perdón de los pecados, porque una vez que usted y yo confesamos nuestros pecados, Él nos perdonó y nos perdona aquellos que confesemos en su presencia. Pero vamos a su presencia para adorarle con extrema adoración, para tener intimidad con Él y comunión con Él y disfrutar de las delicias que hay en su presencia. Para acercarnos a Dios necesitamos acercarnos con un corazón sincero. En este acercamiento no debe haber falsedad ni dudas y la creencia que manipularemos a Dios con posturas religiosas. Dios espera que estemos en su presencia para que por medio de Jesucristo ofrezcamos sacrificios de alabanza, frutos de alabanza que confiesen su nombre, que proclamemos su nombre. Necesitamos entrar en la presencia de Dios para adorarle. Dios quiere que tú y yo le adoremos. Necesitamos acercarnos a Dios con una fe segura. Necesitamos tener la seguridad que la obra de Jesús en la cruz es suficiente para que podamos entrar en su presencia, adorarle y tener comunión con Él, con libertad, porque Él, Jesucristo, nos ha limpiado de pecado. Necesitamos acercarnos con un corazón puro. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. Jesús es el único que puede limpiar nuestra conciencia de pecados. Las ofrendas y sacrificios que se hacían en el templo no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practicaba el culto. Pero Jesucristo ofreció un sacrificio, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Como sumo sacerdote entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y Él ya te limpió de todo pecado. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por su sacrificio somos limpios de pecados, como si nos hubiese lavado con agua pura. El segundo comportamiento de fe que el texto de Hebreos 10 del 19 al 25 nos enseña, de manera que comprendamos que la maravillosa obra redentora de Jesús es la fuente de inspiración para una vida plena en la fe, es fidelidad constante. El segundo propósito que tuvo el autor para escribir su carta fue retar a los lectores a ser fieles a Jesús, a pesar de la persecución, a pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de algunas situaciones internas dentro de la iglesia, así como en estos días, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena. En fin, ellos estaban viviendo situaciones que no les eran muy favorables. En el capítulo 10, versos 32 al 39, nos da algunas pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Y algunos estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo. Dios es fiel. Él siempre cumple sus promesas y el autor a los hebreos anima a sus lectores primigenios a no desmayar. Esos comportamientos de fe que el autor exhorta que tenga su audiencia y que leemos en esta carta, sugiere que las comunidades cristianas para las que fueron originalmente redactadas estaban padeciendo situaciones conflictivas, en parte nacidas en sus propios senos y en parte provocadas por la presión del entorno. Quizás había algún tipo de hostilidad del entorno social. Los creyentes estaban
cayendo en el desánimo y abandono de la fe. En el contexto inmediatamente posterior al texto que estamos revisando en la mañana de hoy, Hebreos 10 del 19 al 25, el autor le hace una fuerte advertencia a aquellos que deciden abandonar los caminos de Dios, considerando que quien se aparta de Dios está pisoteando al Hijo de Dios, es decir, está pisoteando a Jesús. Y culmina este párrafo en el verso 31 diciendo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Era evidente que los creyentes estaban pasando por serias dificultades y por estas situaciones difíciles estaban apartándose de los caminos de Dios. Y luego el autor les dice en el siguiente párrafo, en el verso 35, que no pierdan la esperanza. No perder la esperanza tiene un premio. El autor pone un gran énfasis en el por qué los creyentes deben mantenerse firmes, sin vacilar en la fe, y les recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego les habla de la fe y el premio que alcanzaron aquellos que por fe se mantuvieron firmes a pesar del sufrimiento y el padecimiento. Y también menciona una lista de acciones ejercidas contra los creyentes y que no nos gusta leer. Esta es una parte de las Escrituras de la cual no se predica mucho, pero es importante que le demos una miradita al capítulo 11, sobre todo al 11 del 36 al 39. Luego el autor los sigue animando para que en medio del sufrimiento pongan sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y a no rechazar la gracia de Dios. En la situación que vivimos actualmente en Venezuela y el mundo, es muy fácil desanimarse, desalentarse, perder la confianza y la seguridad, y nos entra un profundo temor ante la incertidumbre del futuro. Nuestra fe se debilita y alguna vez podría sentir el deseo de abandonar los caminos de Dios, de abandonar a Jesús. Pero su palabra dice que Él es fiel, que el que nos hizo la promesa de la herencia eterna cumplirá su promesa. Nuestro Padre Celestial es fiel. Y en ningún momento y por ninguna circunstancia podemos dudar de la fe que profesamos, siendo creyentes con una fe fluctuante. Así que, hermanos, si estás desanimado, cansado, desalentado, deprimido o desesperado, con miedo, yo te animo a no desmayar. Te animo a orar para que Dios te fortalezca y aumente tu fe. Y te exhorto como el autor a los hebreos exhortó a su audiencia a no desmayar. No pierdas la confianza porque Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. Necesitamos tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. Y recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tercer comportamiento de fe que el texto de Hebreos 10 del 19 al 25 nos enseña, de manera que comprendamos que la maravillosa obra redentora de Jesús es la fuente de inspiración para una vida plena en la fe, es practicar la demostración del amor fraternal. El autor de la carta a los hebreos exhorta a su audiencia a tener un comportamiento de fe que implique no dejarse de amar los unos a los otros, ayudándose mutuamente como una muestra de amor fraternal. Entendemos que debemos cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros y por amor, ese amor de Jesús en nosotros, debemos estimularnos también a las buenas obras. Seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y cuáles son esas buenas obras? Bueno,
El autor en el capítulo 13 del 1 al 18 nos da una lista de esas buenas obras a la cual debemos estimularnos unos a otros, tanto como estimularnos al amor. Algunas de ellas son la hospitalidad, acordarse de los presos, respetar el matrimonio y mantener la pureza en la relación matrimonial, orar unos por otros, obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos porque ellos cuidan de nosotros sin descanso. Y por favor, hagámosle el trabajo fácil sin quejas. Otra buena obra es no amar el dinero, contentarse con lo que se tiene, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Otra buena obra es alabar cada día de tu existencia a Dios, adorarle y bendecir su nombre. El autor exhorta otra vez a hacer el bien y la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahora bien, Dios tiene un profundo amor por los necesitados, los pobres, los huérfanos, las viudas. Siempre ha pensado en ellos y Él legisló para beneficio de ellos en las leyes del Código Humanitario. En este sentido, muy expresamente. Y espera que tú también apliques como principios de vida los principios que subyacen en estas leyes. Dios quiere que tú pienses en ellos, que tú pienses en los necesitados y les ayudes. Dios nos demanda que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Así que recuerda que estas buenas obras complacen a Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y por último, en el verso 25, el autor exhorta a sus lectores a no dejar de congregarse. Es en la congregación con nuestros hermanos donde podemos practicar la demostración de amor fraternal unos a otros, donde podemos practicar la ayuda mutua, donde podemos exhortarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y practicar el comportamiento santo de la unidad como miembro del mismo cuerpo que es la iglesia. Y cuanto más que aquel día se acerca. ¿A cuál día se refiere el autor? Por el contexto anterior podemos decir que se refiere a la segunda venida del Señor Jesús. En el capítulo 9, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Para nuestro Dios son importantes las relaciones fraternales dentro de la comunidad de fe. Así que, hermano mío, te animo a cultivar las relaciones fraternales sanas, relaciones de amor que agraden a nuestro Dios. Te animo a demostrar tu amor a los hermanos. Llámales, salúdales, interésate en ellos. Sé un instrumento de Dios para suplir alguna necesidad. Ora por ellos. Eso agrada a Dios. Ya para concluir, tenemos que estos tres comportamientos son la base para que vivamos una vida plena en la fe, conforme a los mandamientos de Dios que se traducen en dos grandes amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. El primero y segundo comportamiento de fe, adorar genuinamente a Dios y la fidelidad constante a Dios. Estos dos comportamientos tienen que ver con el amor a Dios, que implica los 4 primeros mandamientos de la ley de Moisés. Y el tercer comportamiento de fe, practicar la demostración de amor fraternal, tiene que ver con el amor al prójimo,
que implica los 6 mandamientos restantes de la ley de Moisés. Ahora, recordemos nuestra enseñanza central. La maravillosa obra redentora de Jesús es la fuente de inspiración para una vida plena en la fe. Tómate unos segundos para revisar los siguientes aspectos en tu vida a la luz de los comportamientos de fe que presenta el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 del 19 al 25. En estos momentos de profunda crisis, ¿estás buscando acercarte a Dios? ¿Adoras a Dios aun cuando estás sufriendo? ¿Es tu relación sincera o con posturas religiosas? ¿Eres fiel a Dios a pesar de las difíciles circunstancias de la pandemia, la cuarentena, enfermedad y los pocos recursos? Esta crisis del COVID-19 y la condición de cuarentena han debilitado tu fe. ¿Cómo está tu relación con los hermanos de la iglesia? ¿Estás animando a tus hermanos en este momento cuando la pandemia está azotando al mundo y a Venezuela? ¿Estás dando una palabra de aliento a aquellos hermanos que están enfermos o en una condición menos favorable que la tuya? ¿Has ayudado a algún hermano a suplir alguna necesidad? ¿Les has consolado? ¿Has orado por él, por ella o por ellos? ¿Les has exhortado en amor? Oremos. Padre bueno, en este momento complicado que vivimos en nuestro país y el mundo, tu iglesia no escapa de esta realidad. Pero hoy tenemos la libertad para entrar confiadamente a tu presencia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te pedimos sigas cuidando de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber compartido con nosotros este tiempo hermoso. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos en este espacio. Que tengan una feliz semana con la bendición de Dios.